Hola a todos y bienvenidos al canal de Icaria Capital. En este canal podrás aprender sobre inversión, conceptos básicos y no tan básicos. Recuerda, todo lo que veas en los vídeos no es una recomendación de inversión y siempre será necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos, estamos aquí para hacer un vídeo sobre cartera permanente. Hablando hoy con Rafa, me comentaba que le estaban llegando muchos comentarios sobre si el oro no había subido demasiado, si era peligroso seguir manteniéndolo. Y como más o menos una vez al mes solemos hacer un comentario de mercado, hacer un vídeo. Igual no todos los meses, pero si se da el caso, porque hay cosillas que comentar, pues podremos hacerlo. Así que nada, tenemos aquí a Rafa Ortega, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué hay? Pues lo que comentaba, y también me decías antes de conectarnos que deberíamos de enseñar, y lo voy a hacer, pestaña de Chrome, esto. Sí, porque Bueno, esto es una cosa que está generando mucha confusión porque, bueno, es la web de Morningstar que ha tenido una renovación, un lavado de cara de la información que se ve ahora. Y entonces, esto ha generado un problemilla y es que los que lleven con nosotros recordarán, MyInvestor Cartera Permanente tiene, digamos, tres fases. Una primera es que cuando yo creé mi versión de cartera permanente, utilizamos un fondo que se llamaba Cronos, que llevaba, bueno, empezó, no funcionó, luego estuvo un tiempo paralizado y entonces cogimos ese fondo que ya estaba abierto por facilitar la apertura, pero realmente era otra estrategia, era algo totalmente distinto a cartera permanente que no tiene nada que ver con cartera permanente. Ahí empezó mi andadura en solitario, luego cuando hicimos la fusión con Icaria Cartera Permanente, empezó el diseño que tenemos actualmente implementado. Entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente Morningstar empezaba a mostrar la gráfica en el punto en el que empezó la cartera permanente en el diseño original que tenía yo y luego a partir de ese momento con el cambio de implementación tras la fusión, pues eso continuaba viéndose. Pero ahora con este cambio muestran los resultados de los fondos desde que se creó el vehículo, independientemente de si ha cambiado de nombre, ha cambiado la estrategia, ha cambiado el gestor. Y claro, esto hace que cuando veamos esta gráfica, estaréis viendo que tenéis la línea azul, que es la del fondo, la línea roja, que es la categoría, y la línea amarilla, que es la del índice. Claro, esto nos hace quedar muy mal, porque realmente desde que empezó cartera permanente lo estamos haciendo bastante mejor que la categoría y también bastante mejor que el índice. Sí que es verdad que han incluido, veis aquí en la parte izquierda donde pone cambio de gestor, un puntito verde que es el cambio de gestor total, que indica que desde ahí es donde realmente empezamos a implementar cartera permanente. Luego un segundo punto verde pero hueco donde pone cambio parcial, este es el punto en el que fusionamos los fondos. Y luego hay un tercer punto que simplemente es un error, han metido por error, me imagino que por un error de carga de datos o algo, un tercer gestor que no existe realmente. Entonces, bueno, esto, que aparezca un tercer gestor del que nadie sabe nada, que los datos del principio que no son cartera permanente aparezcan, nos ha perjudicado incluso con el cálculo de las estrellas, porque claramente es un fondo 5 estrellas, pero ahora es solo 4 y es solo 4 porque tiene en cuenta este periodo que no coincide con lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esto ha generado que pues mucha gente que se interesa por cartera permanente nos escriba y nos pregunte pues por los resultados, por ese periodo tan malo desde el 17 al 20 y bueno, nos va a tocar explicarlo hasta que consigamos que Morningstar edite esto, porque claramente no tiene sentido desde mi punto de vista. Por mucho que hayan puesto los puntitos esos, me parece que cuando es un cambio radical de gestor, de estrategia, hasta de perfil de riesgo, porque es que ni siquiera era un fondo conservador, es que no tiene ningún sentido que esté esa información aquí.
bueno, no sé, vamos a intentar que lo modifiquen y que lo adapten, pero mientras tanto nos tocará explicarlo, porque claro, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, alguien abre esta ficha y ve la información y no tiene por qué conocerse toda la historia. Claro. Bueno, como resumen, parte de un fondo que no tenía nada que ver con Rafa, otra persona, ni siquiera sabemos quién es, otra estrategia, y empieza en donde vemos el puntito verde a una distancia considerable de categoría e índice, y en cambio pues ahora estamos prácticamente en categoría e índice, lo cual significa que desde inicio lo hemos hecho considerablemente mejor que categoría e índice, estando en primer cuartil anualizado desde inicio y primer decil los 2 últimos años. O sea, es un fondo que lo ha hecho pues, en una escala del 0 al 10, 10 por encima del resto. Estamos hablando de que es un fondo que tiene una volatilidad del 6,1%. Y una vez actualicen los datos Morningstar a cierre de mes de octubre, pues ahora mismo que está en torno al 10% year to date, ha hecho un 8 y algo anualizado, con una volatilidad del 6, que es algo sin duda reseñable, con un 25% de renta variable. Así que bueno, eso para empezar como comentario inicial, que como dice Rafa, mientras que Morningstar no lo arregle, pues es importante. Luego estamos de enhorabuena porque el fondo superó, creo que fue ayer, los 5.000 partícipes y los 80 millones de euros, lo cual es un logro importante a pesar de que el tema de Morningstar nos está penalizando bastante, pero estamos muy contentos y sobre todo muy agradecidos a toda la gente que confió desde el inicio, sobre todo a la gente que se mantuvo firme el año 2022, que como bien reflejábamos en las cartas que publicábamos ese año, era una grandísima oportunidad y así ha sido. Ha sido una rentabilidad anualizada no muy lejana del 10 desde que acabó el año 2022, que para un fondo con una volatilidad del 6 es algo, digamos, bastante espectacular. Y nada, a todos los que estamos en el proyecto como partícipes, pues seguir y como llevamos diciendo muchos años, año tras año, cada día que pasa se refuerza más la convicción nuestra sobre la estrategia, sobre la solidez y consistencia de la misma y eso es un punto. Otro aspecto que me decías que te comentaban por pasar al siguiente tema es el tema del oro que mencionaba al principio, que como ha subido mucho, pues que cómo lo vemos. Esto es muy gracioso. O sea, siempre contamos las mismas cosas, pero es increíble cuando llevas tiempo siguiendo la cartera permanente, cómo va cambiando aquello por lo que te preguntan, ¿no? O sea, yo siempre cuento que cuando yo empecé a invertir en cartera permanente en el año 12 y entonces en el 13 el oro tuvo una caída de un 30% y da igual donde buscaras, todo el mundo tenía una visión súper negativa del oro, que si era una piedra que no hacía nada, que si no genera flujos de caja entonces no se puede valorar, que si no tiene sentido en un mundo moderno, ¿no? Ahora es completamente lo contrario. Ahora a la gente le empieza a preocupar que ha subido tanto, que ahora están máximos y que entonces si ya llegas tarde, ¿no? Y en otros momentos la duda era la renta fija y aún no, pero en algún momento la duda será la renta variable. Nosotros es como ese círculo que no para de dar vueltas porque por diseño siempre vamos a tener algo que se está viendo muy favorecido y otra cosa en algún lugar de la cartera que típicamente se estará sufriendo un poco más. Pero es que esa es la gracia de la cartera permanente, que no tienes que adivinar cuál es el activo que se va a ver favorecido y simplemente nos dedicamos a ir equilibrando. Pero bueno, quería preguntarte a ti, que tienes una visión macro más aguda que yo, ¿cómo ves tú cómo ves tú el precio del oro, lo que está ocurriendo ahora mismo? Hay gente que no lo termina de entender, yo creo que no es tan difícil si entiendes bien las dinámicas del metal, pero lo que pasa es que la mayoría de la gente no las entiende o no las ha estudiado. Aunque ahora de repente cada vez hay más influencers, ¿no? Gente que escribiendo sobre el oro, yo creo que, porque claro, ha subido tanto que ahora pues es de lo que hay que hablar, pero a mí
Pues bueno, quiero saber tu opinión y que comentemos un poco cómo lo vemos. Bueno, para mí el oro siempre fue mi activo favorito, lo llevo diciendo en la cartera permanente, lo llevo diciendo un montón de años desde que empezamos a hablar de cartera permanente. Tener un fondo de inversión que lleva un 25% en oro, pues ya ineludiblemente te hace gustarte el activo, si no, no tendrías un 25% desde el año 2020, que a día de hoy es un 25% de casi 100 millones entre el fondo de pensiones y fondo de inversión, o sea, tenemos 25 millones de euros en oro prácticamente, así que el activo nos tiene que gustar, ¿no? Pero en el año 2022, cuando teníamos una inflación cercana al 10% y el oro no subía, nos matamos a explicar, y están los vídeos publicados, los motivos por los que el oro no está anclado directamente a la inflación, sino de forma indirecta, y que a pesar de las caídas seguía siendo personalmente mi activo favorito. Seguía siéndolo y siempre hemos hablado sobre el exceso de deuda a nivel global y que este para mí era el gran riesgo a nivel mundial, que se va cocinando a fuego lento, pero parece que año a año se ve un poquito más cerca, ¿no? Y sigo pensando que es el gran riesgo que hay actualmente. La gente podría decirme, bueno, pero tenéis bonos gubernamentales, estáis expuestos. Ya, no me preocupa nada. En el caso de que hubiese una crisis de deuda, que es básicamente la crisis más peligrosa que existe, el oro multiplicaría por 20, 30 y más que compensaría la pérdida de los bonos gubernamentales y probablemente la renta variable. La renta variable en una crisis de deuda sufriría con muchísima fuerza. Así que muy tranquilo con respecto a eso, a pesar de llevar bonos gubernamentales que para mí solo pueden estar incluidos en una cartera junto al oro, precisamente como protección a este entorno. Y en la actualidad, ¿qué opino? Porque en el año 2022 lo veía muy claro, el oro estaba, no sé, a $1.500, era para mí muy evidente. Ahora mismo está en 4.100, 4.000 y algo, y ya puede parecer menos evidente, ¿no? Para mí sigue siendo tan evidente o más. Cada vez es más notable, cada vez es más notorio por parte del ciudadano que el dinero, euros, dólares, el que sea, está perdiendo valor a un ritmo bastante más elevado de lo que reflejan las tasas de inflación. Lo vemos cuando queremos viajar, lo vemos en el coste de ir al supermercado, lo vemos en el coste de la vivienda. Desde luego que está siendo vertiginoso el crecimiento del coste de la vida. Y eso es solo un reflejo, una consecuencia del mundo dependiente de deuda gubernamental en el que vivimos. Llegados a este punto, que publicaba ayer en Twitter una imagen del Financial Times donde la deuda sobre PIB de Estados Unidos es prácticamente la más alta de la historia y el coste de intereses con respecto a lo que ingresa por impuestos Estados Unidos está a los niveles de 1970, que fue una situación crítica, donde se ponía encima de la mesa la viabilidad del dólar. A día de hoy no se pone encima de la mesa eso, pero estamos en los mismos niveles de coste de intereses. Lejos de solucionar el tema del incremento de deuda a nivel mundial, se está incrementando. Veía esta mañana que Alemania va a incrementar considerablemente su gasto público, cuando ha sido siempre uno de los países más austeros. Estados Unidos, lejos de solucionar los problemas del déficit a niveles de Segunda Guerra Mundial, COVID, entornos totalmente extraordinarios, sigue estando a esos niveles, lejos de solucionarlo, sigue incrementándolo. Y ante este entorno, pues para mí la mayor protección que existe son activos reales, en concreto oro. ¿Esto significa que a partir de aquí vaya a subir en línea recta? Evidentemente no va a subir en línea recta, nada lo hace,
probablemente ahora mismo, que en los últimos meses ha entrado mucho retail al calor de esto está subiendo, lo quiero comprar, pues puede haber algún momento de caídas, impulsando sobre todo por esos flujos más nerviosos, pero la tendencia de largo plazo me parece absolutamente imparable y creo que es una protección totalmente necesaria en la cartera de cualquier persona, teniendo en cuenta los aspectos que acabo de enumerar, que son indiscutibles. Por lo tanto, la respuesta a lo que nos preguntan los partícipes es, hoy más que nunca, sigue siendo absolutamente necesario. Además, yo añadiría que pensemos en la alternativa para un inversor conservador, porque la alternativa tradicional del inversor conservador, ¿qué es? Que tengas una cartera con poca renta variable y un montón de renta fija. Entonces, lo que estás diciendo, si esa es tu cartera, vas a una banca privada, cartera conservadora, va a ser un 75% de renta fija, perdón, y un poquito de renta variable, un poquito más, un poquito menos, dependiendo, puede que haya un poco más de renta fija de un tipo o de otro, pero casi siempre esa cartera lo que está diciendo es que el riesgo de inflación es cero, porque no tienes nada que te vaya a proteger en un escenario como el que está describiendo Carlos. Entonces, es que incluso, o sea, tienes que estar muy convencido para pensar que el riesgo es cero. Eh, yo no sé si entraremos en un escenario de hiperinflación o no, pero que el riesgo de que haya una inflación elevada, sostenida o volatilidad en la inflación, cero. No, eso sí que no lo veo factible, ¿no? Tampoco tenemos carteras con un 80% de oro, ¿no? Por eso cartera permanente, diversificamos entre las 4 posibles escenarios, no tomamos una posición concreta sobre qué va a pasar, pero lo que decimos es que ninguno de los escenarios tiene una posibilidad de cero, que es lo que hace la cartera tradicional. Y con respecto al tema de si es caro, no es caro, dónde está, hay un informe que sale todos los años que se llama In Gold We Trust, que es un reporte sobre toda la industria del oro muy, muy completo, tiene cientos de páginas y a mí me gusta mucho leerlo. Y he sacado aquí un poco los datos para pegar un vistazo. En los anteriores, ellos crean un escenario, o sea, crean como un modelo de predicción de precios en función de escenarios, ¿no? Y entonces su escenario medio para 2025, hace un par de años, era 4.000 euros. O sea, sí, exacto, 4.000 dólares, perdón. Que es básicamente donde estamos ahora. O sea, no es tan loco el precio en realidad. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a tipos de expectativas sobre tipos de interés reales, precios de energía y compras de bancos centrales. Entonces, las compras de bancos centrales, creo que también subiste una foto sobre esto, Carlos, hace poco, ¿no? En Twitter. Llevábamos mucho tiempo en el que prácticamente no había movimiento. Y entonces eso ese factor, digamos, que no estaba entrando en juego y lo único que hacía moverse al precio del oro eran expectativas sobre tipos de interés reales. Pero en el momento en el que tienes bancos centrales absorbiendo, claro, es que estos no son, o sea, eso ríete del retail, o sea, eso son compras con una cantidad tan importante que obviamente termina afectando a los precios. ¿A dónde podemos ir ahora? Pues en el escenario, ellos marcaban un escenario, tengo por aquí, conservador, de cerca de 5.000 dólares para 2030, pero también marcaban un escenario en el que si seguimos en un entorno de alta inflación, el precio es 8.900. Y obviamente hay un gran abanico, ¿no? O sea, es una predicción muy amplia, pero claro, es que si se da ese escenario que comentabas, alta inflación, nadie intenta poner solución, volatilidad en la inflación también, medidas que van cambiando así a lo loco, yo no veo un escenario en el que de repente haya muchísima estabilidad. O sea, si eso ocurre, eso no va a ser un escenario estable y va a seguir habiendo demanda de un activo que lo que hace es salirte, ¿no? o protegerte de ese riesgo. Entonces, yo no sé lo que va a pasar, por eso me gusta la cartera permanente, no tengo que saber lo que va a pasar.
Pero yo sigo viendo un escenario en el que el oro es el activo que tira de la cartera permanente. Le veo recorrido, con volatilidad, desde luego, como decías. O sea, no va a ser una línea recta. En cualquier momento, cualquier activo de los que tenemos en cartera puede tener caídas serias, como las que hemos visto, y sería parte de la normalidad en la cartera. Pero vamos, yo no creo que llegue tarde la fiesta del oro ahora mismo. Y, por supuesto, tendría oro combinado con otros activos en la cartera. No sería la única inversión que haría de ningún modo tampoco. Sí, algo que también compartí en el blog, que se está empezando a hablar entre los institucionales, es el cambio de planteamiento de cartera 60-40, que ya no tiene sentido en la actualidad. Bueno, para mí nunca tuvo sentido, siempre lo dije. Cambiarla por incluir también oro dentro de la asset allocation, y que eso puede ser un fuerte tirón hacia arriba, porque la mayoría de institucionales no tienen oro o tienen cantidades del 2, del 3%, y hablaban de que pues, si el asset allocation en oro se fuese en vez del 2,3 al 10, pues que era un tirón extra importante. Para mí, más que precios objetivos, la clave va a estar en si los estados ponen remedio o siguen echando fuego. Si sigues en un entorno donde los déficits se siguen acelerando, la deuda en vez de solucionar se sigue agrandando, eso irremediablemente, al final es como todo, ¿no? Pues si un reloj Rolex, en vez de haber a lo largo de todo el mundo los que hay, hubiesen los que hay por 100, no tendrían el mismo valor, ¿no? Es así como funciona, oferta o demanda. Cuanto mayor es la oferta, se desciende por la curva de precios, se ajusta. Esto es lo mismo. Si cada vez se imprime más deuda, hay más dinero en circulación, y ese dinero, esa mayor cantidad de dinero en circulación, pues hace que tenga menor valor, y que los activos que se pueden comprar con ese dinero cada vez sean más caros, que es lo que estamos viviendo con mucha intensidad, sobre todo en la vivienda. Yo vivo en Coruña, es un mercado que a priori puede parecer menos estresado que el de Madrid, pero os puedo garantizar que no. Una zona normal de Coruña, un piso de 180 metros cuadrados ya está en torno al 1.000.000 de euros. Una zona normal, no hablo de una zona buena, que está considerablemente por encima. Los precios desde el año 2020, en 5 años, han más que duplicado. Es una salvajada, y es una consecuencia de todo lo que estamos comentando. En cambio, si medimos los precios de la vivienda en términos de onzas de oro, no se ha vivido ese incremento. Pues preguntémonos por qué. Ese es un poco el punto que yo creo clave. No sé si se te ocurre algo más que comentar. Sí, la otra pregunta que nos están haciendo mucho es sobre el plan de pensiones. Y si vemos, o sea, cuándo tenemos previsto hacer el cambio a que el plan de pensiones también responda a 8 zonas geográficas en vez de 2. Lo que yo estoy contestando siempre es que sí que tenemos una cifra en la cabeza. La verdad que el plan de pensiones sigue captando adeptos. Me parece que final de año no es el momento típico en el que suele haber más aportaciones en planes de pensiones. Entonces valoraremos a final de año. Obviamente a nosotros nos gusta más la versión con 8 zonas geográficas, independientemente de si ahora lo está haciendo mejor o peor, ¿no? O sea, nos gusta más no por si en un momento dado lo hace mejor o peor, nos gusta más porque nos parece que está más diversificada y que te protege mejor de lo que cada zona geográfica o cada estado decida hacer. Porque ya vemos que ahora hay menos, o sea, las recetas ya no son exactamente iguales como venían siendo pues, las últimas décadas, yo diría. Y entonces es sencillamente un diseño que te protege más de ese escenario, a costa de que podría darse el caso en el que justamente tú decides que haces una cartera pues europea y americana, o solo europea o solo americana,
y, oye, pues aciertas y tienes un retorno marginalmente superior. Para una cartera conservadora, ¿no? Nosotros pensamos que mejor estar más protegido que menos. Así Sí, que sin duda. vamos a ver si llegamos, ¿no? Estaremos rondando 20 millones, ¿no? El plan de pensiones. Estamos cerca. El plan de pensiones, que para el que no lo sepa, hay un fondo de pensiones de cartera permanente porque nunca hemos hablado de ello, pero a pesar de eso está en 17 millones y la idea es cuando llegue a 20 hacer el cambio. Así que, bueno, está ahí, está cerquita y sobre todo por cómo ha ido los últimos 3 años, pues yo creo que en menos de 6 meses probablemente estemos ahí. Pues yo diría que esas son las conversaciones principales que estoy teniendo yo con inversores, poco más. Sí, a ver, el tema de las 8 áreas geográficas, el único tema a discusión para mí sería si el hecho de tener 8 subcarteras en vez de una incrementa la volatilidad, perdón, o incrementa el potencial de drawdown. Hemos dedicado muchísimas horas y demostrado que no es así. Antes de lanzar el fondo con las 8 áreas geográficas ya demostramos que no era así, pero ahora, una vez se puso en marcha en septiembre de 2022, han pasado ya un par de añitos y la volatilidad no ha incrementado. Es el reflejo de que los deberes estaban bien hechos y para mí si la volatilidad y el drawdown potencial no incrementa, es sin duda una mejor solución, dado que estás expuesto a diferentes áreas geográficas y siempre vas a conseguir la media del resultado de las mismas. Nunca vas a quedarte ni con la peor ni con la mejor, que si la estrategia es conservadora es básicamente lo que deberías de estar buscando. Pero para mí el único punto de debate aquí es si incrementa la volatilidad o no y es un punto que ya no hay discusión al respecto sobre ello. Una vez llegado ahí, no hay mucho más que decir. Sí, porque además si ahondas un poco, hemos visto que algunas carteras lo están haciendo sensiblemente peor que otras. Entonces, solo hay que imaginarse que fueras un inversor ubicado en una de esas áreas geográficas que lo está haciendo peor. Estarías aplaudiéndonos porque pareceríamos unos genios, ¿no? Cuando simplemente estamos diversificando, ¿no? Es que es así de sencillo. Y si estuvieras en la zona en la que lo está haciendo mejor, estarías obteniendo unos resultados acordes con el concepto de cartera permanente. Lo que sacrificas es el tener la suerte de tener un retorno muy por encima de lo que estábamos esperando, que es algo que nos parece que el inversor conservador está más que de acuerdo, ¿no? en hacer. Así que sí, yo creo que está quedando bastante claro. Ese es un buen punto. Esto estaba actualizado a cierre de septiembre y claro, podríamos ser, pues la rentabilidad, si hubiéramos hecho una cartera permanente americana, una rentabilidad del 2,5, si fuese canadiense un 6, tal. Podríamos ser cualquiera de ellas, pero no somos ninguna de ellas, somos la media de las mismas, que siempre va a ser, te garantizas que siempre vas a tener un buen resultado, no vas a tener sorpresas desagradables a lo largo del camino, que es que para mí es la clave de todo, no se me ocurre una solución mejor. Así que bueno, pues lo dejamos aquí, un vídeo de 30 minutos ameno y directo. Gracias por venirte, Rafa, siempre un placer. Gracias a ti. Seguimos. Seguimos comentando. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.